Principio divino, sección tercera. El propósito de la creación. 1. El propósito de la creación del universo. Dios deseaba sentir felicidad al observar o relacionarse con la creación. Génesis 1, 4, 31. Al crear algo, decía, estaba bien. Dios quería sentir felicidad al observar su creación. Después de crear el universo, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, según el modelo de su propio carácter. El ser humano fue creado para apreciar su posición de objeto de Dios. Dios les dio a Adán y Eva tres grandes bendiciones: creced, multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. Si el ser humano lo cumplía, se sentiría feliz y Dios también. Las tres bendiciones se cumplían cuando el ser humano establecía las cuatro posiciones centradas en Dios. Dios estaría feliz al ver al ser humano cumplir las tres bendiciones centradas en Dios. El propósito de nuestra existencia y la existencia del universo es devolver alegría a Dios, el Creador. Nuestro propósito del carácter interior es para el conjunto y el propósito de la forma exterior es para el individuo, por lo que no puede haber un propósito individual separado del propósito del conjunto, y ningún propósito del conjunto que no incluya la situación individual. Propósitos duales entrelazados entre sí. 2. Los objetos de bondad para la alegría de Dios. ¿Cómo se produce la alegría? La alegría no se crea por un solo individuo. La alegría viene cuando tenemos un objeto visible o invisible que sea una proyección o un reflejo de nuestro propio carácter y forma, a través del estímulo que recibimos del objeto. El ser humano siente alegría cuando tiene un objeto, cuando ve el fruto de sus acciones, una obra de arte, un trabajo manual, etc. Se llega a sentir su propio carácter y forma al recibir el fruto del esfuerzo o trabajo. Si solo se tiene una idea de algo, la alegría no es sustancial. Al realizar la idea o la acción, la alegría llega a ser sustancial. Dios siente alegría cuando percibe objetivamente su carácter y su forma al relacionarse con su objeto sustancial. Cuando la humanidad establezca el reino de los cielos en la tierra, Dios sentirá alegría. ¿Cómo se puede perfeccionar un ser o un objeto para dar alegría a Dios? Primera bendición, perfección individual. Uniendo la mente y el cuerpo, que son la expresión de las características de Dios, carácter y forma, se unen con una acción de dar y tomar, y se llega a formar o a establecer el fundamento individual de cuatro posiciones centralizado en Dios. Esta persona llega a ser un templo de Dios y está unido con Dios. Esta persona llega a ser un ser divino y llega a sentir lo que Dios siente, conociendo la voluntad de Dios. Viviría según el deseo de Dios. Esta persona tendría una relación perfecta de dar y tomar entre su mente y su cuerpo. Dios estaría feliz al ver a esa persona. Al realizar la primera bendición, llegar a ser un buen objeto para Dios. Esta persona llega a sentir lo que Dios, el Creador, siente. Los sentimientos y deseos de Dios están dentro de esa persona, por lo tanto, no podría hacer nada que causara aflicción a Dios. Esta persona no podía caer ni causar aflicción a Dios. Esta persona nunca podría caer. Para realizar la segunda bendición de Dios, Adán y Eva, los objetos de Dios, se unirían como marido y esposa después de haberse perfeccionado, reflejando las características duales de Dios, y al unirse también tendrían hijos y podrían establecer el fundamento de cuatro posiciones a nivel familiar centralizado en Dios. Esta familia o sociedad que se formaría llegaría a ser el objeto substancial de Dios. En esta relación, Dios y el ser humano serían felices al ver reflejado en esta relación sus esencialidades duales. Cuando llegamos a cumplir o realizar la segunda bendición, llegamos a ser un objeto para la alegría de Dios.
La tercera bendición. Antes de crear al ser humano, Dios creó todas las cosas creadas. Los seres eh, Los seres empezaron de formas más básicas, minerales, vegetales, animales sencillos y poco a poco animales más complejos. El ser humano tiene las funciones más elevadas para, porque tiene las características de los animales. Podemos imitar sonidos de animales. Los seres humanos y las plantas tienen en común que están formados por células y tienen funciones parecidas a las hojas de las plantas, como el pulmón del ser humano. Los vasos liberianos y leñosos de las plantas son como las arterias y las venas del ser humano. El ser humano se formó por tierra, agua y aire. Contiene elementos minerales. La estructura de la tierra es parecida al ser humano. La corteza terrestre, los ríos subterráneos, la lava fundida, es como el ser humano, la piel, los pelos, los vasos sanguíneos, la masa muscular, la médula, los huesos. La tercera bendición es la capacidad del ser humano para dominar la creación. Al tener una relación entre el amor del ser humano y la belleza de la creación, en una relación de dar y tomar, llegan a unirse centrados en Dios. El universo es el objeto en el que el carácter y la forma del ser humano están representados en substancia. Cuando el ser humano realiza esta tercera bendición, llega a ser un objeto de bondad para la alegría de Dios. Si el ser humano hubiera establecido este ideal en el mundo, no habría rastro de pecado, sería un mundo ideal. Sería el reino de paz en la tierra. Al morir, el ser humano iría al mundo espiritual y viviría en el reino de paz en el mundo espiritual. En el reino de los cielos, las órdenes de Dios se transmiten a los seres humanos a través de los verdaderos padres o los primeros padres que hubieran cumplido, y todas las personas viven con un propósito común.